Pasada hablábamos, por ejemplo, del versículo 13 y entramos al versículo 14. Leamos ahí, por favor, Mateo 24, 13, 14. Dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, eso subráyelo ahí, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, claro, si nosotros tomamos esto como para nuestra misión como iglesia, de alguna manera podríamos decir, tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que hacerlo, por supuesto, pero en un concepto del fin. ¿Ya? ¿El fin de qué? ¿Ya? El Señor habló del presente siglo y ¿qué más? Y del venidero. Es decir, este siglo, cuando decimos siglo, no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de una época, de una era, de una etapa, que es el presente siglo malo o el presente sistema. La palabra siglo es sistema, cosmos, es decir, lo que nosotros vemos hoy día, cómo está organizado el mundo. Todo eso va a llegar a su fin. Pero eso no va a ocurrir en nuestro tiempo como iglesia, y lo vamos a ver, sino que va a ocurrir cuando, en el periodo de la gran tribulación, se predique el Evangelio del Reino. Y posterior a esa predicación del Evangelio del Reino, acuérdense que van a haber sellados, salvados de Israel, y van a haber dos testigos que van a, valga la redundancia, dar testimonio de este Evangelio, ¿cierto? Y este Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, proyectando al fin de este sistema. Pero eso es una etapa final. Ahora cuando dice acá en el versículo número 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, solamente mencionarlo, no es una condicionante para ser salvo. A nosotros se nos insinuaba esa idea cuando estábamos en esas iglesias que, entre muchas cosas que se nos enseñaban, se nos decía que la salvación se podía perder, ¿se acuerda? Por lo tanto, usted debía perseverar. Y si dejaba de perseverar, usted perdía su salvación. Y uno decía, ¿dónde está basada esa enseñanza? Y citaban, por ejemplo, Mateo 24, excluyéndola de todo el contexto, imagínense, excluyéndola de todo el contexto de profecía bíblica, y deliberadamente, y yo podría decir irresponsablemente, amedrentaban o nos amedrentaban diciendo que la salvación depende de tu perseverancia. En otras palabras, salvación por obras. Fíjese cómo contradice la Escritura, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. ¿A qué se refiere con esta expresión, más el que persevera hasta el fin y este será salvo? Si lo llevamos a toda la Escritura en una correlación, en una referencia de los pasajes, entendemos que el creyente verdadero va a perseverar. Y va a perseverar no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Eso es una característica del cristiano. Yo le quiero anticipar a usted, hermano, hermana, usted por más situaciones que viva en este mundo va a seguir perseverando. ¿Y por qué? Porque usted es creyente, porque el Espíritu Santo mora en usted y porque la Biblia dice nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10 lo dice. Por lo tanto, la perseverancia es un distintivo. Todo aquel que persevera hasta el fin de todo esto, ese es el verdadero, ese es salvo. Porque van a volver muchos atrás. Acuérdense que en los versículos preliminares veíamos de engaño, veíamos, por ejemplo, muchos tropezarán. El tropiezo habla de caída. Se entregarán unos a otros, habrá deslealtades, etcétera, etcétera. Pero los creyentes, ¿qué van a hacer? Van a perseverar. No quiero ahondar más en esto, pero me acordé de un pasaje que está en Apocalipsis 13, que una vez lo leíamos. Cuando venga realmente la persecución brutal del anticristo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel,
Dice que tendrá potestad esta bestia, porque la Biblia lo llama bestia, anticristo, hombre de perdición o hijo de perdición, inicuo, etc. Dice que tendrá potestad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. El Señor va a permitir eso. Momento hostil para el pueblo de Israel, como lo dice Jeremías 3:37, tiempo de angustia ¿para quién? Para Israel, para Jacob. Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nuevamente una alusión, dice allí, para los que van a perseverar, a pesar de la espada, a pesar de la cárcel, a pesar del martirio. Acuérdense que va a haber una pena capital, le van a cortar la cabeza, por la fe, por la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, van a morir martirizados, decapitados, y aún así van a seguir perseverando, hermano. ¿Y por qué? Porque es un distintivo del creyente. Ahora, vamos a centrarnos en el versículo 14, hermano. Esto es muy importante. Vamos a tomar algunas semanas quizás sobre esto. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El evangelio del reino. No podemos, hermano, no podemos negar que en la Biblia abunda una promesa de un reino específico. Eso sería una irresponsabilidad. Tomarlo a la liviana y decir, el reino de Dios es una expresión que estamos viviendo el día de hoy y se mezclan, ¿no es cierto?, verdades con falsedades, con ilusiones, con ideas casi utópicas. No, el Señor promete un reino aquí, en la tierra. No es un reino espiritual, no es un reino subjetivo, sino que un reino real. Donde haya paz, donde haya justicia, donde haya equidad, donde no haya más guerra. Todo lo que a lo mejor los hombres cantamos en esas canciones que a veces nos conmueven, ¿cierto? La canción de la alegría y qué sé yo, y uno se toma de las manos. ¿Cómo nos gustaría un mundo donde las naciones unidas como hermanas, como dice ese falso corito, den la bienvenida al Señor? Pero eso es parte de la ilusión, del sueño, de la utopía del hombre. Sin embargo, sí la Biblia promete un reino. Entonces hablar del evangelio del reino es hablar de esa característica de un mundo nuevo, de un mundo distinto, cuyo rey, ¿quién va a ser? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vamos a hacer un recorrido un poquito por estas promesas. Primero partamos del capítulo número 4. Creo que, no sé si la semana pasada hablamos de esto, no me acuerdo si entramos o lo mencionamos nomás. Mateo capítulo 4, por favor, hermano. Versículo 17. Dice así. Mateo 4:17, desde entonces, refiriéndose a Jesús, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mira el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí está, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice la Escritura. Entonces, estamos viendo que Cristo comienza a predicar el evangelio del reino. No olvidemos, hermano, este detalle a veces obviado, ¿no es cierto?, o descuidado, mejor dicho. El Señor vino primeramente ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Él lo dijo, ¿sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es su pueblo, pueblo de Israel. Por lo tanto, hablarle a los judíos del reino era una promesa extraordinaria para ellos. Acuérdense que el reino había sido destruido. El último reino glorioso de Israel fue el reinado de Salomón, ¿cierto?
Salomón es un tipo, es una figura en profecía bíblica de lo que será el reinado justo de nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría, había paz, había prosperidad, tiempo en que no habían guerras, en fin, todo glorioso en el tiempo de Salomón. Pero después que muere Salomón, ustedes conocen lo que pasó. Y todo por intereses terrenales, una pérdida absoluta de lo que es la perspectiva de Dios, ambiciones, se divide el reino. Roboam por un lado, Jeroboam por el otro, ¿se acuerda? Se divide el reino, reino del norte, reino del sur, y viene la caída estrepitosa del reino de Israel. Posteriormente los asirios, ¿cierto?, llevan cautivo al reino del norte, y después los babilonios, ¿cierto?, con Nabucodonosor en la cabeza, llevan cautivo a Judá, al reino del sur. Y de ahí que esto no para. Hasta el día de hoy podríamos decir Israel está sumido, no ha sido reivindicado. Entonces todos los judíos, con esa perspectiva y con esa transmisión de información a través de las generaciones, sabían que algún día el reino sería restaurado. Un reino justo y un reino eterno. No iba a ser temporal. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo les predicaba el reino de los cielos acercado y les hablaba del reino de Dios. Note, por ejemplo, lo que dice acá en Hechos capítulo número 1. Hechos capítulo número 1 también lo citamos mucho porque está en el contexto que nos permite entender también la labor y el propósito de la Iglesia de Jesucristo. Porque en Hechos se revela, se narra el nacimiento de la Iglesia. Por ejemplo, en el versículo del capítulo 1 de Hechos, desde el versículo 3 dice, a ver, leámoslo del principio mejor para que entendamos la línea, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 1. En el tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado dice. Este que está escribiendo es Lucas. Lucas es el autor de Hechos. Note que Lucas no estuvo con el Señor. Él indagó de manera diligente y extraordinario lo que hizo Lucas. En el aspecto humano lo digo. Y escribe todo esto. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no daban lugar a la duda, apareciéndoseles durante 40 días, note, y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Salte al versículo 6, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás ahora o restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Chile. Eso es Chile, hasta lo último de la tierra. Perdónenme la autorreferencia. Es una broma, por supuesto. Hermanos, el Señor les habló del reino. Los judíos asimilaban el concepto del reino. Y ellos con justicia le preguntan, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? No era una pregunta absurda, era una pregunta lógica y en coherencia con lo que esperaban los judíos. Ya él había muerto, ya él había resucitado y ellos todavía tenían el anhelo de la reivindicación del reino de Israel. Por lo tanto, aquí nosotros vemos un punto muy importante, porque si el Señor hubiese querido explicar que el reino de Dios ya estaba establecido, les hubiera respondido. No es así. Esto es por inferencia, por lógica. Les podría haber dicho si el reino ya está establecido. Pero Él les responde de la siguiente manera. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dos palabras, hermanos, que habitualmente las aclaramos desde acá. Tiempos, cronos. Sazones,
No lo confunda con sabor, ¿no? Es época, kairos. Cronos, kairos. Crono, secuencia del tiempo, kairos, época. En otras palabras, no les está ridiculizando la pregunta. ¿De qué me están preguntando? No, les está diciendo, no les toca a ustedes vivir esto. El Padre ha puesto en su sola potestad todo esto. Aquí Cristo está mostrando también su naturaleza, porque Él reúne sus dos naturalezas, su naturaleza humana, como hijo, no como Dios, porque como Dios Él sabe todas las cosas, es omnisciente. Pero como hijo, aún resucitado, se somete a su Padre y le dice, esto está en la voluntad y en la potestad, como dice acá, ¿no es cierto?, de mi Padre. Por lo tanto, yo quiero subrayar eso. Los judíos, los discípulos que inician todo esto, que fueron los apóstoles, eran todos judíos. ¿Y ellos qué esperaban? Esperaban la restauración de un reino específico que se llama el reino de Israel. ¿Y dónde se va a manifestar ese reino? Aquí en la tierra. Entonces, yo soy un convencido, el Señor tendría que haberles declarado de qué reino me están hablando si ahora la iglesia es Israel. La iglesia tiene que reinar ahora. No, nada de eso. No les toca a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos serían los apóstoles que fundarían la iglesia. Y la iglesia no está para reinar acá. La iglesia está para predicar el evangelio de perdón de pecado, de justificación y de vida eterna. Entonces nosotros vamos aprendiendo con esto, que el reino tiene un objetivo, ¿no es cierto?, un propósito final, ¿cuál es? Manifestarse aquí en la tierra. Fíjese lo que dice en profecía bíblica, estamos hablando de 1000 años de Cristo, o 1000 años antes de Cristo, un poco más. En 2 de Samuel, por favor, hermano, 2 de Samuel. ¿Se acuerda que al Señor le llamaban hijo de David? Porque en su propósito, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, será el rey. Pero yo quiero que descubramos juntos todo esto. Lo hemos hablado en otras oportunidades, por supuesto, pero la memoria es frágil. ¿De qué reino es el que se va a predicar en el tiempo de la gran tribulación? Eso es lo que estamos viendo en Mateo 24, ¿cierto? Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Veamos el inicio acá, en 2 de Samuel, capítulo número 7, versículo 12, por favor. 2 de Samuel 7:12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí está hablando el Señor con David, ¿no? ¿Qué más dice? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Después de la muerte física de un David, se retomaría este concepto del reino y de sus entrañas, es decir, de su linaje, vendría un reino y dice el versículo 13, él edificará casa, ¿cierto?, a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Miren lo que dice el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono será estable, lea usted, eternamente. Algunos dicen, bueno, aquí está hablando del reinado de David. Claro, David tuvo un reinado. Fue el rey conforme al corazón de Dios, estuvimos estudiándolo acá. Pero en la vida de David, lo dijimos en su oportunidad, se proyecta sin duda lo que será el rey de reyes y el señor de señores, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llamaba, ¿no es cierto?, hijo de David. Ahora uno dice, ¿por qué? Porque es bueno el pensamiento crítico, pensar, no anular el pensamiento. A lo mejor esto es una interpretación muy antojadiza, a lo mejor está hablando exclusivamente de David. El tema es que el reinado de David no duró para siempre. Ahí ya tendríamos un problema de interpretación. Aquí está hablando de un reinado que va a perdurar eternamente. Sempiterno, dice la Escritura. Mire, comparemos inmediatamente lo que dice Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo 1 hablando del hijo prometido.
para que entendamos de inmediato esto y después vemos otros pasajes. Lucas capítulo número 1, dice en el versículo 32 en adelante, o leámoslo del versículo 31 para que se entienda. Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es la anunciación del nacimiento de Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note, y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí está hablando de Israel. ¿Cómo vamos a borrar esto, hermano? Esa es mi pregunta. ¿Cómo que esto va a ser la iglesia? Nosotros somos Israel, somos Jacob. No, la promesa sigue vigente. No sé si se entiende, hermano. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino, note, no tendrá fin. No puede ser el reinado de David, no puede ser el reinado de Salomón, no, es un reino sempiterno, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. Ahora, cuando nosotros echamos una mirada así, somera inclusive, del libro de Génesis, ahí ya se promete un reino. Acuérdense que lo hemos hablado. Por eso que el diablo está empecinado en atacar dos libros. Génesis por un lado, el comienzo de todas las cosas, y Apocalipsis, que es el término de todas las cosas. Y fíjense que en el libro de Génesis el Señor mandó al hombre, al primer Adán, ¿a qué cosa? A reinar en la tierra, a sojuzgarla, pero fracasó. Sabemos que hay un concepto de soberanía de Dios, Dios permitió, no es que Dios fracasó allí, pero el hombre fracasó por un proyecto, por un plan que es del Dios soberano. Yo sé que hay cosas que no se entienden, hermano, como por ejemplo, si Satanás pecó en el cielo, ¿por qué el Señor no lo destruyó? Y se acabó el problema. Bueno, el Señor es soberano, no nosotros. El Señor es el que ha decretado todo esto porque es un plan, es un decreto soberano supremo del Hacedor. Nosotros no tenemos por qué cuestionar y darle consejo. Mira, ¿por qué no hiciste esto y esto otro? Cuando llegamos al plano de la soberanía de Dios hay varios problemas en nosotros. No aceptamos que Dios sea soberano. Por ahí una persona estuvo escuchando algunos estudios acá, ¿no? Y cuando hablamos de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Y decía, por ejemplo, algo que es muy natural. Decía, a ver, si Dios escoge, ¿qué va a hacer el hombre en el juicio final? Le va a decir al Señor, yo estoy frente a un juicio y me quieres juzgar si tú no me escogiste. Me quieres juzgar, pero si yo no soy salvo porque tú no me escogiste. Es una manera humana de rebajar la soberanía de Dios. Y hay una soberbia humana, ¿por qué? Porque el que sea juzgado y el que sea condenado, será condenado no por no ser escogido. Si eso es lo que debemos entender. Va a ser condenado porque es pecador. ¿Se entiende, no? Lo que nos condena es el pecado, no que Dios nos escogió o no. Eso el hombre lo quiere ocultar. La responsabilidad humana está en que nosotros somos pecadores. El asunto es que, ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí para salvación? Esa es la pregunta humilde que debemos hacer. Entonces, dicho muy de paso, hay cosas que no se entienden, que no entendemos nuestra naturaleza caída. Dios permite la caída de Adán, y el plan del reino de Dios no se llevó a cabo con el primer Adán, pero con toda seguridad sí se va a llevar a cabo ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que Pablo relata que es el segundo Adán que triunfa, no que fracasa, sino que triunfa. ¿Y dónde será ese reino, hermano? Sino en la tierra. Acuérdense que el Señor dijo, ya vamos a llegar allá, cuando Él enseñaba a orar a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. Cristo estaba en la tierra. Hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. No sé si se va entendiendo. El reino de Dios no es un concepto, es una promesa objetiva, real, tangible, visible, y que lo va a presidir
corporalmente, presencialmente, en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos nosotros algunas profecías bíblicas, hermanos, ya que estamos estudiando profecías bíblicas, hojeemos un poco la Biblia. Vámonos a Jeremías capítulo número 23, por favor. Profeta Jeremías. Acuérdense, el capítulo 23 de Jeremías es un capítulo también que denuncia con mucha severidad a los falsos profetas, que es muy similar a lo que está pasando al día de hoy. Por ejemplo, dicen en una parte, hay de aquellos profetas que dicen paz, vendrá paz. Imagínense, lo mismo que está ocurriendo hoy día. Y todo profeta que diga, viene juicio, viene el día temible, eran despreciados, eran subestimados e incluso eran encarcelados. ¿Se da cuenta? Los mismos elementos del error. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ser seducidos con estas ideas, hermanos, antibíblicas, digámoslo abiertamente. Aquí en Jeremías 23, lea usted lo que dice el versículo 5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré nuevamente a David, renuevo justo, renuevo es como un brote de descendencia, y reinará como rey. A mí me gusta comentar esto, este rey está con R mayúscula, porque quien está escribiendo sabe que se está refiriendo al Mesías. No es un reino pequeñito, sino que es un rey único. ¿Quién puede ser si no nuestro Señor Jesucristo? Y reinará como rey, mire lo que dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, ¿dónde? En la tierra. La promesa del reino, presidida por el rey con R mayúscula, es en la tierra. Hermano, si nosotros dijéramos, como muchos dicen hoy día, que el reino está aquí y ahora, ¿cómo se condice cómo vemos el planeta? ¿Usted lo ve en una paz, en una tranquilidad, en una prosperidad, en una justicia, en una seguridad? De ninguna manera, de ninguna manera. La interpretación es errónea. Lo que debemos entender, hermanos, que esto es una promesa aquí en la tierra. Por ejemplo, avancemos al libro de Daniel, ya nos quedan algunos minutos. Daniel capítulo 2. Estos pasajes son muy elocuentes, hermanos. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿qué dice? Para siempre. Bueno, aquí nuevamente una alusión a un reino aquí en la tierra eterno, o sea, no va a caducar, no va a ser destruido. ¿Qué reino puede ser eso, sino exclusivamente el reino de nuestro Señor Jesucristo? A mí no me cabe la menor duda, Cristo y los apóstoles hablaban de esto, le enseñaban a la iglesia, se promete un reino. Y sabe usted, como dato histórico, para aquellos que también les gusta la historia de la iglesia, los primeros cristianos creían en la venida de un reino. Eran lo que se conoce técnicamente como premilenialistas. Es decir, ellos enseñaban que la iglesia iba a ser arrebatada antes que se estableciera el reino milenial aquí en la tierra. Es decir, creían literalmente las promesas del reino. Así se enseñaba. Se mantenía la enseñanza apostólica. Y un reino que será justo. Un reino que traerá la paz, un reino que terminará con todo lo que vemos hoy día. Si usted avanza un poquito aquí en el libro de Daniel y se va al capítulo 7, capítulo número 7, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Dice así, Daniel capítulo número 7, verso 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esta es toda una expresión de teofanía que se conoce, es decir, la presencia de Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿qué dice ahí? Lea usted. Es dominio eterno.
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Si salta al versículo 18 nuevamente, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vea lo que dice el versículo 27 ahora. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, ¿de qué reino, a qué reino se está refiriendo todo esto? Lo dice segundo de Samuel, es el reino de Israel. Por eso que con justa razón los discípulos le decían: ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Y el Señor le responde: no les toca ahora. El Señor tiene eso reservado en su sola, ¿se acuerda? Su sola potestad. Pero es un reino específico. Es el reino justo del Mesías que se va a establecer aquí en la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Cristo predicaba el reino, los discípulos entendían este concepto, porque nosotros, la iglesia de Cristo, no somos parte de Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo específico con promesas y recompensas aquí, terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Nosotros vamos a salir antes de todo este plan que viene, ¿no es cierto?, que el Señor ha establecido, y vamos a venir como la esposa del Cordero a reinar en ese reino cuya sede, y yo sé que para los que odian los judíos les duele que diga esto, cuya sede es Jerusalén. Es Jerusalén. Por ejemplo, veía un video de una persona europea que hacía alusión a que el centro neurálgico de la Unión Europea debe ser Roma. Y claro que nos evoca lo que es la falsa religión, la ramera del Apocalipsis, cuya sede no es Jerusalén, cuya sede es Roma. Nosotros ahí vemos ese contraste, ¿no? Cristo no va a venir a Roma, Cristo va a venir a Jerusalén, ahí va a poner sus pies y ahí va a inaugurar su reino, ¿se entiende? Entonces, el Señor les enseñaba todo eso, no me cabe la menor duda. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en el libro de los Hechos, veamos los últimos pasajes y ya estamos culminando. Por ejemplo, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo número 14, versículo 22, en el contexto de que Pablo fue apedreado en Listra, ¿se acuerda? Hechos capítulo 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Ya? Son las promesas que también nos atañen a nosotros, porque nosotros vamos a ser parte de ese reinado, ni más ni menos como esposa del rey. Imagínense lo que estamos hablando acá. El Señor le animaba a esto, Pablo, animaba los ánimos de los hermanos proyectándose a ese reino justo. Yo tengo pendiente un artículo que tiene que ver con cómo todos los libros, hermanos, proyectan la esperanza de la venida de Cristo en su reino. Todos los escritores, Pablo, Pedro, Santiago, todos hablan y consuelan a sus destinatarios a tener esperanza, ¿cierto? A consolarse, mejor dicho, en la esperanza del reinado justo del Mesías. Me acuerdo uno en particular, Santiago, cuando presenta todas las injusticias que vivían los trabajadores, ¿se acuerda? Cosas que no están muy lejos de nosotros, de lo que vivimos en este planeta, de injusticia, de prevaricadores, ¿cierto? En donde uno no sabe qué puerta golpear, porque usted golpea esa puerta y sale uno más sinvergüenza que el otro. ¿Y sabe lo que le dice Santiago? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque el juez vendrá a poner en orden todas las cosas, hermano.
Entonces Pablo animaba los ánimos de los hermanos diciendo, todas las tribulaciones que nosotros podamos vivir son parte de lo necesario para entrar en ese reino de consolación, en el reino de Dios. Mire lo que dice el capítulo 19, 8. 19:8 dice, a ver si lo anoté, lo apunté bien. Sí. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nuevamente, es una enseñanza apostólica, el reino de Dios, ¿se fija? Porque nosotros vamos a ser parte de ese reino, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y finalmente, Hechos capítulo 28, cuando culmina ya prácticamente la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, en el versículo 23, ¿sí? Primero dice, versículo 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, note, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, mis hermanos, el tema del reino de Dios es algo que es importante conocerlo. Hoy día se ha tergiversado mucho eso. Yo he escuchado alguna vez que le han dicho, tú tienes que vivir como hijo del rey, reclámale al rey lo que te pertenece porque tú eres hijo del rey y cosas por el estilo. No, la iglesia, si bien va a gozar del reino de Dios cuando vengamos con Cristo a reinar, y lo creemos así, lo hablamos con tanta confianza porque creemos que es verdad, temporalmente tenemos que ser afligidos, vivir este tiempo de principio de dolores, pero nosotros vendremos con el Señor, como le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, esta promesa del reino, hermano, significa que un día nosotros tendremos el privilegio de venir a juzgar. Uno dice, ¿cómo podríamos juzgar nosotros si somos tan pecadores como los culpables? Nosotros somos culpables en sí mismos. La diferencia, y la gran diferencia, es que vamos a ser transformados con cuerpos de gloria semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el juez justo.